Muy buenas noches y bienvenidos a la exposición sobre normas de auditoría local y normas gubernamentales, a cargo del licenciado Carlos Alberto Limachi Alanes. Materia Auditoría Financiera. Nosotros somos el grupo 8, los ausentes. Está integrado por las siguientes personas: Alanoca Paz Gladys Juana, Castro Sonco Morelia, Cuarachi Condori Judy Aitron, Limachi Rodríguez Peleo Omar y mi persona, Aranda Choque Daniela Laura. Normas de auditoría local. Vamos a ver 4 puntos: introducción, normas básicas, definiciones y modelos de informes de auditoría. Introducción. Formulación de las normas. La IFAC es la Federación Internacional de Contadores y junto con la IAPC tiene la responsabilidad de emitir proyectos y guías sobre auditoría y servicios relacionados. La CAU es el colegio de auditores que adoptó y adecuó a través de la CETENAC. Objetivos de los estados financieros. El auditor toma en cuenta si los estados financieros están elaborados por las PCGAs. Así también el auditor ayuda a establecer la credibilidad de los estados financieros. Responsabilidad de la preparación de los estados financieros. La entidad auditada es responsable de todos los hechos contables que haya realizado bajo la normativa. Y así, cuando un profesional realiza la auditoría, no hace la revelación de información. Alcance de la auditoría. El profesional debe organizarse para cubrir adecuadamente todos los aspectos de la entidad. Es importante en los estados financieros que se auditan, debe estar adecuadamente. Punto 2. Normas básicas. Integridad, objetividad e independencia. El auditor debe tener principios, ser honesto, sincero, justo e imparcial en todo el proceso de la auditoría. Habilidad y competencia. Entendimiento, experiencia y competencia. El auditor aquí debe tener experiencia y competitividad. También es importante que la persona que realiza la auditoría sea un profesional con título avalado por el Colegio de Auditores. Confidencialidad. El auditor no debe revelar la información a terceros. En el curso de su trabajo no debe revelar información a terceros sin autorización específica, a menos que exista una obligación legal o profesional. Trabajo realizado por otros profesionales. El auditor, por más que delegue trabajos a asistentes o otros auditores, aún continúa siendo responsable el auditor. El auditor debe supervisar y revisar rigurosamente el trabajo que delegó a compañeros. Documentación. Aspectos relevantes. Todo hecho contable debe estar respaldado y guardado para futura auditoría. Planificación. Bases y conocimientos de la actividad. El auditor debe planificar su trabajo que le permita realizar una auditoría efectiva. La planificación se debe hacer para adquirir conocimientos, para el grado de confianza y coordinar el trabajo. Evidencia de auditoría, competencia y suficiencia. Si se revisa la documentación en físico, en todo índole, contratos, facturas, etcétera, para ver si se cumplió con el trabajo. Sistema de contabilidad. Tiene que ser un sistema adecuado con controles internos. Aquí, en el sistema de contabilidad, la gerencia es responsable de tener un sistema de contabilidad adecuado para controles internos, con amplitud al tamaño de la actividad. Así también el auditor debe tener seguridad razonable
de que el sistema de contabilidad es adecuado. Manual de funciones, reglamentos para realizar una auditoría eficiente. Conclusiones. El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de evidencia de auditoría para expresar su opinión para la información financiera. También deben emitir un informe de auditoría que refleje que si los estados financieros fueron preparados bajo normas, para así también dar su opinión en el dictamen de auditoría. Punto 3. Definiciones. Contador. Profesional. El contador tiene que ser profesional, dedicado a aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera de una organización. Debe ser profesional titulado en auditoría e inscrito en el Colegio de Auditores. Ente o entidad. Es la persona física o jurídica que realiza la auditoría. Estados financieros. 5 estados financieros básicos y sus notas. Los estados financieros básicos son el balance general, estado de pérdidas y ganancias, evolución del patrimonio, cambios de situación financiera y flujo de efectivo y sus notas. Auditoría externa. Examen independiente de la información financiera. La auditoría externa examina y evalúa una persona externa de la empresa que va a realizar una auditoría a la empresa X, ¿no? Auditoría interna, conjunto de guías y requerimiento. La persona que trabaja dentro de la empresa es responsable de todo el proceso contable que realizó en un periodo. Procedimiento de la auditoría. Conjunto de tareas y requerimientos. Es un conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. 4. Modelos de informes de auditoría. Aquí vamos a ver un informe de una empresa de la BAC. Es una entidad financiera de vivienda. Este ejemplo es un ejemplo de una empresa, como ya les había mencionado, de la BAC. Tiene la opinión, que donde indica la opinión del auditor sobre la empresa de la entidad financiera de vivienda. También tiene su fundamento de la opinión, párrafo de énfasis. 4 tiene cuestiones clave de la auditoría. Parte 5, responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación a los estados financieros. Punto 6, responsabilidades de los auditores en relación con la auditoría de los estados financieros. Aquí podemos ver el punto 7, otra cuestión. Como pueden ver, aquí dice los estados financieros de la promotora entidad financiera de vivienda. Aquí tiene Bolivia American Consulting, SRL, firma independiente. Aquí tiene la firma del socio y también, como podemos ver, aquí tiene el sello de Colegio de Auditores. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Omar Limachi Rodríguez y voy a dar a continuidad con la exposición.
El tema que me tocó es ejemplos de informes de auditoría sobre los estados financieros. Mm, Bueno, vamos. El ejemplo 5. El ejemplo 5, informe de auditoría con una opinión con salvedades de una entidad que no es una entidad cotizada debido a una incorrección en materiales en los estados financieros. ¿Ya? Bueno, en el ejemplo 5 nos menciona, nos dice que la auditoría de un conjunto complejo en los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, preparados de conformidad con un marco de presentación razonable. La auditoría no es una auditoría de un grupo, es decir, que no es aplicable en la NIA 600. Ya, también nos dicen, ¿no? O sea, los estados financieros han sido preparados para la dirección de la entidad de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Nos dice que en un marco de información con fines generales. También nos habla sobre los términos que son encargados de la auditoría que reflejan la descripción de la responsabilidad eh, de la dirección que recoge la NIA 210. Todo esto en relación con los estados financieros. También nos habla de los inventarios que se muestran en los estados financieros, que son incorrectos. Se consideran que, que la incorrección en materiales para los estados financieros también nos dice que no generalizan, es decir, que es adecuado a una opinión con salvedades. Todo ello que está basada en el Código de Ética para Profesionales de Contabilidad del Consejo Técnico Nacional de Auditoría en Contabilidad, que contiene todos los requerimientos de ética aplicables a la auditoría. Todo ello basándose en la evidencia de auditoría obtenida en el auditor que ha concluido que no existe una incertidumbre de materiales relacionados con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad en la entidad para continuar con empresas en funciones de conformidad con la NIA 570. Eh, También nos habla sobre el auditor, que no está obligado a comunicar las cuestiones claves de la auditoría de conformidad con la NIA 701. Ya ha decidido no hacerlos por algún otro motivo. También nos dicen, ¿no? Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos a los responsables de la preparación de los estados financieros. Y las disposiciones legales locales no imponen al auditor otras responsabilidades de información. Esto nos habla y nos dice el ejemplo 5. Vamos al siguiente punto, por favor. El ejemplo 6, informe de auditoría con una opinión eh, adversa, adversa de una entidad mm, que no es una entidad cotizada debido a una incorrección
en materiales de los estados financieros consolidados. En este punto nos hace mención eh, eh, que la auditoría de un conjunto de los estados financieros consolidados de una entidad que no es una entidad cotizada, eh, preparados con conformidad, con un marco de presentación razonable. Se trata de la auditoría de un grupo, de una entidad con dependientes, es decir, que es aplicable en la NIA 600. Los estados financieros consolidados han sido preparados para la información eh, de la entidad de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. Un marco de información con fines generales. También nos habla sobre los términos del encargo de la auditoría que reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que se coge en la NIA 210 en relación a los estados financieros consolidados. Mm, Ya, también nos dice que los estados financieros consolidados contienen incorrecciones en materiales debido a la falta de consolidación en una sociedad dependiente, mm, que se consideran que la incorrección de materiales se generan en los estados financieros consolidados. En los efectos de la incorrección de los estados financieros consolidados no han sido determinados debido a que no era factible. Es decir, que eh, era adecuado en una opinión adversa o desfavorable. Y también nos habla todo ello, ¿no? O sea, están basados en el código de la ética para profesionales de contabilidad del Consejo Técnico Nacional de Auditoría de Contabilidad, que nos dice que contienen todos los requerimientos de ética que son aplicables a la auditoría. También nos dice los responsables de la supervisión de los estados financieros consolidados son distintos a los responsables que lo preparan a los estados financieros consolidados. Esto es en torno al ejemplo 6. Vamos al siguiente punto, por favor. El ejemplo 7. Informes de auditoría con una opinión con salvedades de una entidad que no es una entidad cotizada, debido a que el auditor no ha podido obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada en relación con una asociación extranjera. En este punto nos dice que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con una inversión en una entidad asociada extranjera. Se considera que los efectos de la imposibilidad de obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada son materiales para no generalizar en los estados financieros consolidados. Es decir, que es adecuada a una opinión con solvedades. Eso nos dice, ¿no? En el ejemplo 7. Vamos al siguiente ejemplo, que es el ejemplo 8, uniforme de auditoría con abstención de negación de opinión de una entidad que no es una entidad cotizada debido a que el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría
suficiente y adecuada en relación con múltiples elementos en los estados financieros. Bueno, en el ejemplo 8 nos dice que la auditoría de un conjunto completo de los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, preparados de conformidad con un marco de presentación razonable. La auditoría no es una auditoría de un grupo, es decir, que no es aplicable en la NIA 600. También nos habla que el auditor no ha podido obtener la evidencia uh, de auditoría suficiente y adecuada en relación con múltiples elementos en los estados financieros. Es decir, que el auditor tampoco ha podido obtener evidencias en relación con los inventarios, las cuentas por cobrar. Se considera que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencias de la auditoría suficiente y adecuada son materiales generalizados en los estados financieros. Los responsables de la supervisión de los estados financieros son distintos a los responsables a los que preparan los estados financieros. También nos habla que se requiere una sección de descripción en la responsabilidad del auditor más limitada. Las disposiciones legales locales que imponen al auditor a otras responsabilidades de información. Esto nos dice el ejemplo 8. Vamos al siguiente punto, por favor. El ejemplo 9. Uniformes de auditoría de una entidad que no es una actividad cotizada, que contiene un párrafo de énfasis en un párrafo sobre otras cuestiones. ¿Ya? Bueno, en este ejemplo nos hace mención, ¿no? Que el auditor ha concluido que que es adecuada a una opinión no modificada, es decir, que es favorable o limpia sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida. También nos dice que entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de la auditoría se ha producido un incendio en las instalaciones de producción de la entidad que se ha sido revelado como un hecho posterior al cierre. El auditor, la cuestión es tan importante que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. En la cuestión no ha requerido atención significativa del auditor con la auditoría en los estados financieros del periodo actual. También nos habla sobre las cifras comprendidas en los estados financieros correspondientes al periodo anterior, que fueron auditadas por un auditor y las disposiciones legales o reglamentarios que no prohíben al auditor hacer referencias al informe de auditoría del auditor en las cifras correspondientes de los periodos anteriores. Y el auditor ha decidido hacerlo. Esto nos dice en el ejemplo 9. Vamos al siguiente ejemplo, por favor, que es el ejemplo 10. Uniformes de auditoría con una opinión con salvedades de una entidad que no es una entidad cotizada debido al incumplimiento del marco de información financiera aplicable y que contiene en un párrafo de énfasis. Bueno, nos dice que la auditoría de un conjunto de completo en los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada
preparados de conformidad con un marco de presentación razonable. mm, la auditoría no es una auditoría de un grupo, es decir, no es aplicable en la NIA 600. En los estados financieros han sido preparados por la dirección de la entidad de conformidad con, con las normas de contabilidad generalmente aceptadas aquí en Bolivia, en un marco de información con fines generales. En los términos del encargo de auditoría reflejan la descripción de la responsabilidad de la dirección que recoge la NIA 210 en los estados financieros. El cumplimiento del marco de la información financiera aplicable ha dado lugar a una opinión con salvedades. El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo, que no, del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, nos dice que contiene los requerimientos de ética que son aplicables en la auditoría, basándose con evidencias de auditoría obtenida. El auditor ha concluido que no existe una incertidumbre de materiales relacionados con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para, eh, para una empresa en funcionamiento de conformidad con la NIA 570. También nos dice que en los estados financieros, entre la fecha de los estados financieros y la fecha de informe de auditoría, se ha producido un incendio en las instalaciones de producción de la entidad que no ha sido revelado como un hecho posterior al cierre. El auditor, en la cuestión de es tan importante que resulta fundamentos para que los usuarios comprendan los estados financieros. La cuestión no ha requerido atención significativa del auditor en la auditoría en los estados financieros del periodo actual. También nos hablan, ¿no? O sea, que el auditor no está obligado a comunicar las cuestiones claves de la auditoría de conformidad con la NIA 701 y ha decidido no hacerlos por otra razón. Los responsables y que supervisan los estados financieros son distintos de los responsables de la preparación de los estados financieros. Y las disposiciones legales son locales que no imponen al auditor que otras responsabilidades de información. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias por su atención. Bueno, licenciado, buenas noches. Voy a continuar con la exposición. Mi nombre es Gladys Juana Lano Capaza. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es las normas generales de auditoría gubernamental. Bueno, disposiciones generales. Las normas generales de auditoría gubernamental tienen como propósito dar claridad, uniformidad y calidad a la auditoría gubernamental en Bolivia.
Bueno, su aplicación. La aplicación de las normas generales de auditoría gubernamental son de forma obligatoria en las prácticas de auditoría en toda entidad pública y administración de control gubernamental. Estas normas son promulgadas, bueno, estas normas se promulgan el 20 de julio de 1990 por las siguientes instituciones, que es la Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas y profesionales independientes. Bueno, las normas generales de auditoría gubernamental dan por entendido que auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencias para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información que es examinada y los criterios establecidos. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones básicas que se toman para hacer las normas generales de auditoría gubernamental? Estas normas básicas, estas consideraciones básicas son que los servidores públicos deban, que todo servidor público debe rendir cuentas a la sociedad sobre su gestión. Si alguna persona quisiera saber si estos auditores lo están haciendo bien o no, pues las normas generales de auditoría gubernamental nos ayudan a eso. Es decir, que estas normas ponen lo que es, como dicen, rayar la cancha para los auditores para que hagan un buen trabajo. En sí, estas normas contribuyen al cumplimiento del objetivo que es hacer las auditorías. Todo servidor público debe emplear recursos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un auditor haga su trabajo, debe hacerlo de forma eficaz, que significa que cumpla, ¿no? Que haga lo que es la auditoría, que examine y demás. Debe hacerlo con eficiencia, porque ya que es el sector público, entonces debe optimizar lo que es el tiempo y los recursos que se haya trazado para hacer el examen. Economía, que al momento de hacer la auditoría, si es que necesitara de algún servicio, no solo tome una opción, sino varias. Y de estas, ya que es dinero del pueblo, entonces vaya por el cual satisfaga lo que son las necesidades y también cumpla con lo que es, digamos, que tenga un costo mínimo, pero que nos satisfaga de una muy buena manera. Y en cuanto a la efectividad, pues que todo el trabajo que haga el auditor público tenga un efecto que no solo ayude a un sector, sino a varios sectores, que tenga una influencia grande y que se sienta el trabajo que realizó. Consideraciones de las definiciones. En las normas generales de auditoría gubernamental nos dicen que los auditores gubernamentales ya tienen definiciones presentadas en lo que es la Ley 1178 y deben considerarse en la interpretación y aplicación de estas normas generales de auditoría gubernamental. Vacíos técnicos. En esta parte de vacíos técnicos, la norma general de auditoría gubernamental nos dice que si estas normas no son suficientes, no alcanzan y necesitamos de más,
vayamos y nos apoyemos en lo que es las normas que emitieron el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. Así también que nos apoyemos en normas internacionales, ya sea las NIA, las IFAC, las SAS, las AICPA, las INTOSAIS, INEPAI y la GAOMAS. Sí. Bueno, lo que son sobre las fuentes, estas normas generales de auditoría gubernamental están hechos bajo los siguientes criterios respecto a las siguientes organizaciones, que es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, que es la IFAC, el Instituto Americano de Contadores Públicos, que es la AICPA, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras y Superioras, que es INTOSAI, así también el Instituto de Auditoría y las oficinas de la Contraloría General de los Estados Unidos, que es la GAO. Bueno, las normas generales de auditoría son 9 y las vamos a ver a continuación. Bueno, estas son las normas generales de auditoría, que son la competencia, independencia, ética, ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, perdón, me he saltado, diligencia profesional, control de calidad, revelamiento de información, ejecución y seguimiento. Bueno, ¿qué nos dicen cada una de estas normas? Vamos por la primera, que es competencia. Esta nos dice que el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados a realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto, respectivamente, la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para el logro de los objetivos de auditoría. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones de auditoría deben asignar recursos humanos necesarios para garantizar el examen que va a ser ejecutado por un personal que posea conocimientos y habilidades necesarias para que ellos puedan llevar a cabo lo que es el examen de auditoría. El equipo de auditoría debe tener conocimientos de los métodos y técnicas para aplicarlos en el examen que vayan a realizar. Así también la educación y experiencia. Los auditores gubernamentales deben mejorar permanentemente sus competencias profesionales. Esto nos dice que cada auditor en sí, ya sea público o privado o que pertenezca al área público o privada, en sí esto se vería así, que tiene que se me da la palabra, actualizarse constantemente. También nos dice que el auditor gubernamental para el ejercicio de sus funciones deberá contar con un título en provisión nacional. Eso es lo que nos dice la primera norma. La segunda norma, que es la independencia, nos dice lo siguiente: los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y perjuicios que puedan comprometer su imparcialidad y objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los auditores gubernamentales deben preservar la objetividad y consideración de los hechos y la imparcialidad en la formulación de opiniones, conclusiones y recomendaciones. Esto no solo, bueno,
por esta norma de independencia nos dice a nosotros auditores que tenemos que hacer un lado, así como es las relaciones sociales amistosas, para que en un futuro nuestra opinión, nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones no sean afectados por dudas y que pierdan la confianza en sí. Estos hechos ayudan a que pierdan la confianza en nosotros que somos los auditores. Bueno, los auditores gubernamentales deben considerar ciertos impedimentos que puedan vulnerar su independencia. Estas son relaciones oficiales, profesionales, personales y financieras con entidades que estén siendo sometidos al examen de auditoría. También lo que son los favores y perjuicios con personas o grupos y actividades de la entidad sujetas a examen. El desempeño previo y la ejecución de actividades y operaciones relacionadas con el objeto de auditoría. Los auditores gubernamentales deben tener suscrito su declaración de independencia. Esta declaración de independencia se realiza una vez al año hasta cada 15 de febrero de cada año. Lo debe presentar y realizar al momento de asumir su cargo y, bueno, ante cualquier situación que afecte su independencia al auditor gubernamental. La declaración de independencia deberá ser remitida a la MAE de la institución en la cual esté trabajando. La entidad auditada, en este caso, profesionales independientes y de firmas privadas, de acuerdo al reglamento antes mencionado. Las instancias definidas por la Contraloría General del Estado o para los auditores gubernamentales de su independencia. Entonces son ellos quienes pueden remitir esta declaración de independencia. Ahora nos vamos lo que es a la tercera norma general de auditoría gubernamental, que es la ética. ¿Qué nos dice esta norma? Nos dice que en el ejercicio de sus funciones el auditor gubernamental debe regirse al Código de Ética del Auditor Gubernamental, emitido por la Contraloría General del Estado. Esto nos dice que el auditor no debe salirse de ese código de ética que ya tiene planteado por la Contraloría General del Estado, que tiene que respetarla tal y como es. Vámonos por la cuarta norma, que son diligencias profesionales. Diligencia profesional. ¿Qué nos dice esta cuarta norma? Nos dice que se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación y ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen la labor de auditoría. ¿Qué es la diligencia profesional? Bueno, esta obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría a realizar un trabajo de acuerdo a la observación de las normas de auditoría gubernamental. Cada ejercicio debe tener un cuidado, así como también una revisión crítica en cada nivel de supervisión del trabajo, así como también deben determinar alcances de auditoría para identificar riesgos, seleccionar métodos, técnicas, pruebas y además los procedimientos que van a ser aplicados al momento de hacer el examen de auditoría. Todos estos deben presentarse en los informes correspondientes. Bueno, ahora vámonos por la quinta norma, que es el control de calidad. ¿Qué nos dice esta quinta norma general de auditoría gubernamental?
Control de calidad. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. Ya, en el sistema de control de calidad, que es un conjunto de políticas y procedimientos orientados a obtener una seguridad razonable. ¿Una seguridad razonable de qué? De que las organizaciones de grupos de auditores hayan adoptado y que estén cumpliendo las normas generales de auditoría gubernamental. Se alcancen los objetivos de auditoría preestablecidos y se concluya sobre los mismos. Los resultados obtenidos sean comunicados oportunamente a las instancias correspondientes, así como también que se aplican procedimientos de auditoría adecuados y se reduzcan los riesgos de error de realización en el examen de trabajo de auditoría. Bueno, las organizaciones de auditoría deben someterse periódicamente a un sistema interno de control de calidad. ¿Esto para qué? Esta revisión interna por el personal de la misma organización y por terceros independientes. Bueno, ahora vámonos a la sexta norma, que es el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. ¿Qué nos dice esta sexta norma? Nos dice que el auditor gubernamental debe tener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. ¿Qué es el ordenamiento jurídico administrativo? Estas son normas legales que se aplican para comprender las normas jurídicas que emanan al órgano público competente, como ser leyes nacionales, departamentales, municipales y decretos, resoluciones que ayuden. Bueno, el auditor gubernamental debe comprender el control interno relacionado con el cumplimiento de ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. Las obligaciones contractuales para identificar potenciales incumplimientos, los factores que originan y el riesgo de incumplimientos significativos y el diseño de las respectivas pruebas de auditoría. Bueno, los indicios que emergen del incumplimiento de ordenamiento jurídico administrativo son normas que se aplican para las obligaciones contractuales que llevan a la aplicación de las normas generales de auditoría gubernamental. Estas normas de auditoría son especiales, creo que son 250 según lo que corresponde. Bueno, ahora vámonos a la séptima norma, que es revelamiento de información. ¿Qué nos dice esta séptima norma? Nos dice que las organizaciones de auditoría, en este caso el grupo que está haciendo el examen, debe realizar el revelamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditoría programada en el programa. Las organizaciones de auditoría deben realizar el revelamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditoría en el programa de operación anual o la auditabilidad según corresponda. ¿Qué es revelamiento de información general? Consiste en la recopilación y evaluación de información sobre actividades y operaciones que realiza una entidad. Con esto se conoce lo complejo que es
la magnitud, su naturaleza y identifica las áreas críticas. Todo esto para determinar una inclusión de auditoría en el programa de operaciones anuales, elaborados para garantizar lo que es la organización de auditoría cuando corresponda. ¿Qué es el revelamiento de información específica? El revelamiento de información específica consiste en la recopilación y evaluación de información a fin de tener una apreciación preliminar del área, programar un convenio, contrato, actividad, operación o proceso objeto de auditoría a fin de determinar la auditabilidad. Bueno, este informe de revelamiento de información general debe contener como mínimo lo siguiente, que es antecedentes, objetivo, objeto, alcance, resultados y conclusión. Bueno, ahora nos vamos a la octava norma, que es la ejecución. ¿Qué nos dice esta octava norma? Nos dice que cualquiera sea el objeto de examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada, supervisada y debe estar acompañada de evidencias y resultados que deben ser comunicados de forma escrita. Bueno, la ejecución del examen debe ceñirse a la norma de auditoría gubernamental específica. Cuando existan limitaciones para aplicar este procedimiento de auditoría, deberá justificar y documentar revelando la situación en su informe como restricciones al alcance del trabajo. Y bueno, conocemos la última norma, que es el seguimiento. ¿Qué nos dice esta última norma? Nos dice que la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Bueno, el cumplimiento de las recomendaciones debe considerarse de la siguiente manera: cumplida, no aplicable, de esas tres formas. Cumplida: cuando las causas que motivaron la recomendación fueran anuladas o minimizadas, asegurando que los efectos que se repiten y se hayan cumplido los procesos procesos institucionales para ponerlas en práctica. Se dice no cumplidas cuando no se ha realizado ninguna acción para tal efecto, y no aplicables cuando son aquellas recomendaciones que al momento de su seguimiento presentan situaciones que imposibilitan su cumplimiento o aplicabilidad, tales como que modifican el marco normativo para regirse al accionar de la entidad y el proyecto, unidad o proceso que se hayan cerrado o eliminado al momento del seguimiento. Bueno, no debe realizarse más de 2 evaluaciones al cumplimiento de las recomendaciones. En caso de establecer el segundo seguimiento de recomendaciones no cumplidas, la organización de auditoría deberá analizar pertinencia de efectuar una nueva auditoría de similar naturaleza con un alcance actualizado. Bueno, eso es lo que nos dicen las normas generales de auditoría gubernamental. En conclusión, estas 9 normas generales de auditoría gubernamental nos dan los parámetros a seguir si es que fuéramos auditores públicos. Normas que son muy comprensibles y
que deberíamos seguirlas cuando realicemos un trabajo en una entidad pública. Bueno, gracias. Buenas noches, mi nombre es Norelia Castro Sonco. Hoy voy a exponer lo que es normas para el ejercicio de la auditoría interna. Como tenemos, el propósito es un conjunto de normas y aclaraciones que permite asegurar la informalidad y la calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Como la aplicación son de aplicaciones obligatorias en la práctica de auditoría realizada de toda la entidad pública comprendida en el artículo 3 y 4 de la ley número 1178 de Administración y Control Gubernamental, promulgada el 20 de julio en el año 1990 por los auditores gubernamentales de las unidades de auditoría interna de las entidades públicas. Y como auditoría tenemos qué es auditoría. Es la acumulación y la evaluación objetiva de la evidencia para establecer e informar. La auditoría se encarga de examinar, evaluar y dar un resultado de análisis. Mira, seguimos las consideraciones básicas. Los servicios públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los recursos públicos deben ser, lo primero, emplear estos recursos, eficiencia, eficacia, economía y efectividad. Punto 2. Si se ve, cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables, implementando el sistema adecuado para promover y lograr sus cumplimientos. Y también, último, establecer y mantener el control efectivos para garantizar la consecución de metas y objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor debe dar a garantizar a lo que él tiene como el conocimiento, tanto sobre normas, debe dar tanto como valores, un buen servicio, un buen manejo a lo que es auditoría en las finanzas de estados financieros y no ser como por decir que son las eficiencias y operaciones, abordar qué es como irregularidades como un fraude o errores de emitir información operativas, dar mala información o una financiera en eso. Entonces tiene que dar información buena y financiera útil para la empresa, y oportuna y ser confiable. Dar esa confiabilidad a que él pueda realizar estas normas que se le está dando, ¿no? Como conocer. Como siguiente punto tenemos la conformidad de la unidad de auditoría interna, que está obligada a contar con una unidad de auditoría interna, la misma que deberá ser estructurada de acuerdo al tamaño de las entidades, ¿no? Volumen de operaciones y más detalles que hay dentro de la auditoría interna. También se basan los registros tanto como la jefa o jefe,
en las unidades de auditorías internas. Esto implica las entidades públicas, ¿no? Comprendidas en los artículos tanto como 3 y 4. El artículo 3 menciona que tanto la administración y varios movimientos que hay dentro de la empresa debe ser aplicada y en base a eso debe de la cual se realiza, ¿no? Que las especialidades de las entidades se basa en lo que es evaluar el grado del cumplimiento y las eficacias del sistema de administración, que es la auditoría, el instrumento del control interno. Como siguiente tenemos los integrantes de la unidad de auditoría interna. No deben participar en ninguna operación o actividad administrativa, ni examinar operaciones, actividades u unidades, organizaciones o programas en las que haya estado involucrados. Como siempre tenemos en la unidad de auditoría interna, debe contar con los manuales de procesos de procedimiento para el desarrollo de sus actividades. Tanto como el jefe y la jefa de la unidad de auditoría interna será responsable de la planificación y ejecución y la comunicación de los resultados obtenidos en cumplimiento de las actividades, ¿no?, que se realiza dentro de la empresa. Como siguiente punto tenemos las declaraciones de propósito de autoridad y la responsabilidad. Se dice el jefe o la jefa de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero. Cada año debe darse una declaración, ¿no?, en la que se manifiesta el propósito de la autoridad y la responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad de la entidad. También debe ser dicha declaración de ser emitida inmediatamente después de la asignación tanto del jefe o de la jefa de la unidad de autoridad interna, ¿no?, ante el cambio de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Como aquí vemos, la independencia, unidad de autoridad interna, en la formulación, ejecución de sus actividades. Como segundo punto es las actividades principales que se realizan con el beneficio derivadas de las actividades de la unidad auditoría interna. El apoyo que brinda la máxima autoridad ejecutiva y la colaboración que le debe presentar personal a la entidad. También el acceso es irrestricto que tiene en cualquier momento en toda información relacionada con los exámenes de auditoría y seguimiento que realiza, incluyendo con los archivos correspondientes que se da en la empresa y las responsabilidades de la auditoría interna por el desarrollo de las actividades con la imparcialidad y la calidad de profesional y por la confidencialidad, ¿no?, sobre las informaciones tenidas. En ese entonces esto se quiere decir que las asignaciones de las actividades deben ser
en cuanto haga un cambio, ¿no?, del gerente general que está en la empresa. Y así sus movimientos que se dan, ¿no? Para el segundo punto tenemos lo que es número 3, relaciones interpersonales. Los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para la relación adecuadamente en el personal de la entidad. Esto quiere decir que el auditor no debe ser una persona muy respetuosa, una persona que no quiera cumplir con las normas, una persona que es ignorante, se puede decir, pero en base a esto que no cumple, no hace las funciones correspectivas, no elabora bien el trabajo, no presenta a plazos que se debe realizar. Entonces, pues esto implica que el auditor interno debe estar en base a la necesidad, ¿no?, que debe relacionarse, debe ser un requerimiento de información y comunicación de los resultados. En base a esto, los resultados efectuados por los auditores internos en forma verbal o escrito deben evidenciar un trato respetuoso sin comprometer su imparcialidad, evitando controversias que puedan desprestigiar la imagen de la unidad auditoría interna, ¿no? Entonces, aquí lo dice, debe ser evidenciado bajo un trato respetuoso, ¿no? Entonces, tiene que ser de esa forma para que esta relación se lleve a cabo. Vamos con el siguiente punto, que es la planificación estratégica y programación de operaciones anuales. La jefa o el jefe de la unidad autoritaria interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, tanto materiales, financieros y disponibilidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que el jefe tener todo esto para que el auditor pueda realizar sus trabajos, tanto materiales, tanto financiera, y como recursos humanos de la empresa debe tener pues los sueldos, salarios de pago, ¿no?, los empleados. En base a eso, la auditoría interna se basa a programar y aplicar a las actividades. Va a registrar o va a examinar a la empresa a año cómo va el manejo de cada movimiento que hace con el sistema financiero, tanto con los pagos de impuestos, en base a los sueldos, en ese aspecto, ¿no? Entonces, vamos con el paso que es el programa de operaciones anuales. Esto es
que sí es el objetivo, gestión de la unidad autoritaria interna, las actividades programadas y objetivos específicos para cada una de ellas. También las fechas previstas deben ser al inicio y las finalizaciones para cada actividad. También los recursos humanos y materiales deben estar ahí para que dé también información y también también los financieros necesarios para que esto pueda manejarlo, pueda realizar las actividades. Y así, ¿no? Entonces, cronograma también vistas, que son el cumplimiento de las actividades. Tiene que haber un cronograma, como aquí lo dice. En base a todo esto tiene que ser explícito y estratégico y buen manejo. Como siguiente tenemos la planificación, la supervisión y la evidencia de auditoría. La supervisión es el que supervisa y trata de evidenciar, y al margen de todo esto se tiene que dar la planificación, la supervisión de acumulación de la evidencia que debe de realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específicas, ¿no? Entonces, aquí también se da que se ejecute, ¿no? la confiabilidad de los registros y los estados financieros dentro de lo que es las normas de auditoría financiera. Esto es la norma que es de 230. En base a eso se da, ¿no? Lo que es la auditoría financiera. Y también la evaluación de las administración y de las actividades que se ha dado el control, pues están sujetas a la norma de autoridad unitaria operacional, que es el número 230, ¿no? Para que esto pueda aplicarse. El impuesto también son la planificación de que estos resultados se den en comunidades, es decir, que tiene que tener la firma privada de la auditoría tiene que tener la firma privada de la auditoría profesional independiente, así como la propia unidad de auditoría interna de la identidad o entidad, ¿no? Entonces es importante que esto se dé, ¿no? Esto se dé con el informe a las normas y se cumpla debidamente con la norma de auditoría gubernamental, que son específicas y bien claras, como lo dicen, ¿no? Entonces vamos al siguiente paso. La comunicación de resultados. Esto se basa en la comunicación de resultados. Debe realizarse conforme de norma de auditoría gubernamental específica. Se dice que esta norma debe ser tanto la jefa o el jefe debe ser responsable de la remisión y la remisión de los informes de auditoría. Diariamente, después de concluidos y de forma
y de forma simultánea la máxima autoridad de colegiadas, si hubiera una máxima autoridad ejecutiva, también se daría la entidad máxima en la auditoría, que es que pueda ejercer tanto con la teoría de la Contraloría General, ¿no? Entonces, estos informes de auditoría interna deben ser suscritos, ¿no? Suscritos por la jefa y el jefe, ¿no? De la auditoría interna, señalando los números de registros donde se ha otorgado la Contraloría General del Estado. En base a eso se le va a dar lo que es el llamado. También en los informes de auditoría interno sobre la contabilidad de registros que se va al estado financiero, se debe ejecutar a las normas auditorías financieras, que es el 225, debe tomarse muy en cuenta a los registros que se basan. Y por último tenemos que dar el cumplimiento de estas normas y, como decimos, en el 4 de la ley, que es 1178, explica lo que es la legislativa de la judicial y implica a las unidades, ¿no? En mancomunidades conformadas por los gobiernos municipales deben contar con el registro correspondiente, que estará a cargo de la Contraloría General del Estado. El ejercicio de la auditoría interna. La auditoría interna es una función, ¿no? Es una función de control interno que se realiza en las organizaciones, en base a las organizaciones, a través de las unidades de auditoría interna, que se considera como cuyos integrantes que no participan en las operaciones y actividades administrativas, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? Vamos al siguiente punto, que es las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Primero, tenemos como alcance de la auditoría interna. Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido del artículo, que es el 15 de la ley 1178 y sus decretos reglamentarios, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la administración de la ley implica a que las modalidades no se... Bueno, yo les voy a explicar acerca sobre la norma de auditoría financiera. Esta norma es de carácter externo para su control de la misma. Bueno, enseguida vamos a ver acerca sobre las disposiciones generales de esta norma. Bueno, las disposiciones generales de la norma de auditoría financiera. Bueno, el propósito de esta norma nos dice que el presente documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de auditorías gubernamentales en Bolivia. Bueno, la norma nos dice que esas normas mismas en las cuales se les da para que así todas las entidades públicas sean administradas con estas normas
cada una de ellas. Bueno, la aplicación de esta norma, ¿quiénes la aplican? La aplican la Contraloría General del Estado en sus distintas auditorías. También se aplica en lo que es las unidades de auditoría interna, en las entidades públicas. También la aplican los profesionales independientes con sus firmas autorizadas en auditoría. Bueno, para que me entiendan un poco mejor, les voy a explicar acerca de qué es una auditoría. Bueno, la auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos. Eso es la auditoría, un concepto que nos menciona la norma. Bueno, después de hacer la auditoría, viene aquello que es los informes de auditoría gubernamental. Estos informes son muy importantes, son elementos de control en la cual nos indican la responsabilidad pública y otorgan la credibilidad de informar acerca de la gestión que se ha llevado en el determinado tiempo. Bueno, esta norma también nos recalca acerca de los vacíos técnicos que se encuentran en la misma norma. Nos dice la norma, si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no contemplados en estas normas, debe consultarse estas normas en las cuales también ella nos menciona que no nos podemos consultar. En el grupo de las que nos mencionan son estas: el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Instituto de Auditores Internos, la Oficina de la Contraloría General del Estado de Estados Unidos. Son esas normas en las cuales podemos nosotros consultar si tuviéramos algún percance o no tuviéramos la información clara según las normas de auditoría financiera. Bueno, algunos puntos también que nos aclara esa norma son de que para hacer la auditoría tienen que cumplirse algunos aspectos, como ser el registro de firmas de profesionales independientes para la auditoría externa. Estos profesionales deben ser inscritos al registro de la Contraloría General del Estado para hacer las auditorías mismas. Bueno, el ejercicio de la auditoría interna nos explica que la auditoría interna es el control interno posterior de la organización y propósitos es contribuir al logro de los objetivos, es ver si se han alcanzado los objetivos trazados a un inicio o ver si se ha alcanzado llegar a los objetivos que se tenían. Bueno, ejercicio de la auditoría. Este ejercicio de la auditoría deben tomarse en cuenta las normas generales de auditoría gubernamental. La norma nos indica la 210 para aplicar todas las normas en el caso de hacer auditoría y verificar que se está cumpliendo de las mismas. Bueno, mencionarles también la auditoría financiera. ¿Qué es la auditoría financiera? La auditoría financiera es emitir una opinión independiente para informar si los documentos están a lo establecido según la norma exige. Bueno, la norma de auditoría financiera nos mencionan 5 normas. Yo les voy a ir explicando una por una. Bueno, la primera norma que nos explica, nos indica, es la planificación. La planificación en una auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. Deben planificarse ya sea en tiempo, en materia, para llegar al objetivo de la auditoría de hacer una auditoría eficiente. Bueno, como segunda norma está la supervisión. Supervisión en hacer la auditoría es un personal a cargo competente, supervisar sistemáticamente y oportunamente lo vaya haciendo en la auditoría, realizado por profesionales conforme un equipo de auditoría asignada. Bueno, como tercera norma interna de auditoría financiera, el control interno. En el control interno debe efectuarse un estudio y evaluación apropiados del control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidades de los procedimientos de auditoría, para así ver si realmente se alcanzaron los objetivos
o no se llegaron con los objetivos, hubo algunas falencias, para eso nos sirve lo que es el control interno. Bueno, como cuarta norma tenemos lo que es la evidencia. En la evidencia debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental, para así encontrar tal vez algunas falencias en la cual se tenga que acreditar de base documentalmente para, para mejorar, para fines administrativos. Bueno, la quinta norma de auditoría financiera es la comunicación de resultados. En este aspecto, esta norma nos explica acerca de la conclusión de la auditoría. Al hacer la auditoría, se emite un informe expresado tal vez a toda la administración o la gestión hecha por la entidad pública. Bueno, esta auditoría se hace a los estados financieros. También en este informe también se nos informa, o se hace el informe si normalmente si cumplieron con las normas que se establecen. En este caso, la norma de auditoría financiera, que se hayan cumplido uniformemente en cada una de las administraciones, licitaciones y demás, para así tener un buen informe y la toma de decisiones, y tal vez mm, ver las responsabilidades a quienes correspondan. Bueno, en conclusión, las normas de auditoría financieras están hechas para así guiar y hacer auditorías tanto internas y externas para verificar que sí se cumplieron con esta norma las entidades públicas, para, para tener un buen manejo, para que sea uniforme en todas las entidades públicas y no sean de distinta manera, para su mejor, para su mejor entendimiento, su mejor manejo, y así para también tener una mejor auditoría, si así sea necesario. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero haberles informado acerca de las normas de auditoría financiera. Gracias.